Rosina, Javier, Josep María. Tenemos, para ir ya adelantando un poco, tenemos 4 personas implicadas, como os decía, en diferentes procesos de cómo la ciencia se abre a la ciudadanía o la ciencia se involucra en ese activismo social para generar beneficios, un impacto positivo y para mostrar maneras diferentes, menos elitistas, menos herméticas, más colaborativas y más abiertas de hacer ciencia. Y entonces, para eso, tenemos a estas 4 personas. ¿Me pasáis el pasador, por favor? Es que esto no es carteles. Tú vas aquí que tienes un cartelet aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la presentación de las...? A ver si lo encuentro yo. No sé, tengo que apuntar cosas. Sí. Precisamente para explicarnos estas experiencias tenemos a estas 4 personas en el panel. Tenemos a Rosina Malagrida, que dedica su carrera profesional a mejorar el impacto de la investigación y la innovación con una metodología que ayuda a mejorar la resolución de problemas complejos mediante el trabajo de colaboración en red. Ha trabajado en museos de ciencia de Londres y Barcelona, en el Parc Científico de Barcelona, y actualmente es responsable del Living Lab de Salud del IRSI Caixa y coordina el Barcelona Caixa Research Living Lab. Gracias, Rosina, por estar con nosotros. Tenemos a Josep María Gili, que es profesor de investigación del CSIC, trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar, en el ICM, es investigador principal del proyecto ResBios, que es un proyecto de Horizonte 2020 que trabaja por una investigación responsable y comprometida con la sociedad. Bienvenido, Josep María. Tenemos a Begoña Nafria, coordinadora de Área de Participación del Paciente en Investigación de la Fundació Sant Joan de Déu, coordinadora de KIDS Barcelona y de la Red Europea del Grupo KIDS. Es embajadora de un modelo de hacer investigación que contempla al paciente y su familia siempre y como eje central. Bienvenida, Begoña. Y tenemos a Javier de la Casa, que es investigador predoctoral del CREAF en paleoecología y biogeoquímica del Antropoceno y participa en Rebelión Científica, un movimiento de académicos y académicas que buscan catalizar la acción climática a través de la desobediencia civil. Gracias, Javier. Este es nuestro panel. Como veis, experiencias diversas y todas súper interesantes. Tenéis 5 minutos para explicar vuestra experiencia y luego vamos a abrir el debate para facilitar esta reflexión conjunta que es un poco el objetivo de este curso, que podamos pensar juntas sobre estas experiencias y sobre cómo podemos promover esta transformación social con base en la ciencia. Empezamos, si os parece, con Rosina. Hola. Buenos días. Entiendo que lo hacemos en castellano. ¿Sí? Sí. Muy bien. Pues encantada de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado. Y os voy a explicar un poquito lo que hacemos desde el Living Lab de Salud de IRSI Caixa y desde el Barcelona Caixa Research Living Lab, que co-coordinamos con el Ayuntamiento de Barcelona, Fundación La Caixa y IS Global. Para nosotros lo que nos preocupa mucho es algo que se le llama la falacia lineal. No sé si habéis oído hablar, pero básicamente creo que es algo que a nosotros nos inspira mucho, que nos hace visualizar que aunque hagamos ciencia ciudadana, aunque hagamos Open Science con muchos de los valores que se han hablado antes y luego Open Innovation, co-creación, con participación, pues, por ejemplo, si es en salud de pacientes, muchas veces nos damos cuenta que obtenemos un producto, un servicio, un resultado que creemos que tendrá un impacto, pero no lo conseguimos. Esto
muchas veces es debido a que hay lo que se le llama una pared del sistema. Una pared del sistema que está compuesta por muchos factores que son causas y consecuencias del problema que queremos resolver y que están interrelacionadas con este problema que queremos resolver. Estos factores muchas veces están dentro de la misma disciplina que estamos intentando abordar, pero también muchas veces están en otras disciplinas académicas o incluso fuera del ámbito académico, en lo que le llamamos diferentes áreas del sistema. Esto nos dice la necesidad de este abordaje holístico que estábamos comentando antes, que se ha comentado antes en varias aportaciones. Este abordaje holístico es necesario cuando el problema que queremos resolver es complejo. Y aquí viene lo que es la diferencia entre un problema complicado y un problema complejo. Un problema complicado no hay tanta incertidumbre, hay predictability, ¿no? Se puede predecir muchas de las situaciones que se van a dar y, por lo tanto, normalmente, con la manera como nos organizamos, tanto desde el mundo académico como desde fuera, los podemos resolver. No obstante, cuando un problema es complejo, nos damos cuenta que con la manera como hemos abordado los problemas hasta el día de hoy no lo resolvemos. Y eso lo vemos, por ejemplo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que, desgraciadamente, estamos a pocos años de llegar al 2030 y no vemos que hayamos avanzado en muchos de estos, que vemos que están convirtiéndose en problemas persistentes. Y son persistentes porque son complejos. Y, por lo tanto, necesitamos cambiar radicalmente la manera de resolverlos, pero vemos que con la Citizen Science muchas veces o con la Open Innovation no lo conseguimos. Y, por lo tanto, a mí me gusta a veces decir que según cómo interpretemos estos movimientos, porque obviamente su definición nos puede servir, pero según cómo los interpretemos no nos sirven para resolver este tipo de problemas. Por ejemplo, en el caso de la prevención de COVID, el European Centre for Disease Control en algunos de sus informes ya anunciaba y durante la pandemia, durante los confinamientos, que por favor creáramos lo que ellos llamaban community structures. Cuando este organismo nos está diciendo que creemos estructuras comunitarias, lo que nos está diciendo es que el problema es complejo y que un solo organismo, un solo grupo de investigación, una sola agencia de salud pública no va a poder resolver el problema. Necesitamos abordarlo con una estructura comunitaria. Pero el mismo European Centre for Disease Control no nos da la solución del cómo. ¿Cómo creamos estas estructuras comunitarias? ¿Cómo nos organizamos? Se ha hablado hoy de esta necesidad de organizarnos, de hacer movimientos sociales, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo diseñamos intervenciones integrales que tengan este enfoque holístico y cómo motivamos a los diferentes actores para ponerse en marcha en este camino? Yo creo que estas son preguntas que no están resueltas, evidentemente, que estamos en un momento de cambio de paradigma en la manera de resolver estos tipos de problemas y en este campo es en el que nosotros estamos experimentando. Hemos desarrollado una metodología que diseñamos en 4 fases diferenciadas y una fase en la que invertimos mucho tiempo, obviamente, es en la fase estratégica, que es la primera de las 4 fases, y en esta fase estratégica aplicamos metodologías de System Thinking y de System Innovation para comprender colectivamente por qué es tan difícil resolver el problema. Normalmente esta pregunta no está resuelta de manera transdisciplinar, es decir, con conocimiento académico y no académico. También nos planteamos colectivamente cómo sería un modelo en el que ese problema estuviera resuelto y también, finalmente, nos planteamos colectivamente cuál es el camino para ir desde este presente, donde hay tanta complejidad, a este futuro que nos estamos imaginando. Y, por lo tanto, es lógico pensar que ese camino no es con un pensamiento lineal de problema-solución, sino que va a ser un camino complejo, con muchas soluciones que deberán ser implementadas mediante una red colaborativa y con enfoque holístico. Ya me he comido los 5 minutos, con lo cual... Muchas gracias, Rosina. Perfecto. Aquí empezamos con una de las experiencias, no está mal. Seguimos con Josep María. A ver, ante todo, gracias por estar aquí. Buenos días y también por la invitación. Yo vengo más del mundo del científico de bota, no el de bata ni el de ordenador. Significa que estoy más a pie
de calle, en este caso a pie de playa, ¿no? Nuestro mundo es complicado porque nosotros trabajamos en un sistema en el que no vivimos, pero que explotamos, que es el mar, ¿no? Cómo llegar el conocimiento, cómo resolver los problemas que hemos generado y que está generando el mar a la sociedad sin poder acceder a él es extremadamente complejo. Pero en eso estamos. Hay una nueva generación tecnológica que permite muchísimos aspectos. Y desde el Instituto de Ciencias del Mar nos planteamos hace unos 10 años aproximadamente que había que cambiar radicalmente la actitud frente a lo que es la participación de la ciudadanía. En ese sentido, yo soy muy crítico con el nivel cultural del país, en el sentido de no tenemos cultura científica y esto es el gran problema para hacer muchos otros proyectos y lo que hemos de procurar de alguna manera es crear ese conocimiento, que ese conocimiento llegue realmente de la ciudadanía y que la ciudadanía forma parte de este conocimiento. Los proyectos de ciencia ciudadana, en los cuales yo tengo un gran cariño, de alguna manera, tampoco han nacido muy bien, ¿no? Cuando empezamos hace unos 15 años el proyecto de Observadores del Mar, el Instituto de Ciencias del Mar, nació con un mensaje. Y ese mensaje es ayúdanos a conocer el mar. Pero rápidamente cambió y se puso decir, ven a trabajar con un científico. Cuando cambió el mensaje yo me retiré. ¿Por qué? Porque yo pienso que realmente hay que valorar mucho el trabajo del observador y en este caso del mar nosotros no podemos estar todo el día en el mar, ya me gustaría, no me gustaría ser pez, pero me gustaría estar en el mar, esto es la verdad. Y hay muchísima gente que por suerte vive cerca del mar, tiene grandes experiencias, hay una cultura digamos, natural en el país extraordinaria que hay que saber conocer y canalizar. Y ahí está un poco la complejidad, como decía mi compañera, ¿no? ¿Cómo lo hacíamos? Pues que todo el mundo que informase de algo que veía, nosotros éramos capaces de tratarlo, ¿no? Y en ese momento pues había que validar, había que formar, había que tirar el proyecto adelante. Nació el proyecto, es un proyecto de éxito, no lo conozco, pero yo siempre veo que adolece de un problema básico que es la formación del observador. El ciudadano no solamente es un elemento más que contribuye a la ciencia, el ciudadano tiene que ser culturalmente bien formado y tiene que encontrar placer y reconocimiento al trabajo que hace. Para mí no hay ciencia ciudadana que no genere realmente una formación propia del propio ciudadano que puede ser un científico. Entonces yo creo que los proyectos de ciencia ciudadana tendrían que tener muy en cuenta que la persona que realmente informa se le ha de retornar el esfuerzo que hace, se le ha de valorar y se ha de reconocer. Mi experiencia concreta en casos, por ejemplo, como lo que hacíamos hace unos 20 años, que era formar voluntarios y socorristas en playas que informasen sobre la presencia de medusas. Esto es uno de los proyectos de más éxito, salió en portada del New York Times como el mejor proyecto digamos, de colaboración ciudadana en Europa. Este es un gran éxito. No conseguimos nada más que salir en el periódico, ¿eh? Mis compañeros de Estados Unidos decían, ahora no te faltará de nada. Bueno, no sabes en qué país yo vivo, ¿no? Pero entonces lo que sí funcionaba muy bien es que lo que nos informaban durante el verano, el año siguiente volvíamos y explicábamos para qué había servido esa información. Que se veía que realmente su contribución era para algo, no solamente para engrandecer, y perdonar la expresión, la vanidad del científico, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un gran reto importante. Para mí los proyectos de participación ciudadana habrían de servir fundamentalmente para tener una sociedad culta científicamente. Si esa sociedad es culta científicamente, esa sociedad tendrá criterio, esa sociedad valorará y hay que demostrar que desde la participación el ciudadano disfrute de la ciencia. Como decía muy bien nuestro querido Ramón Margalef, ¿no? Decía que la ciencia no hay que vestirla de farándula para que sea divertida. Cuando consigamos que el conocimiento científico de todos y llegue bien a los científicos, sea una parte de ese ocio, de esa cultura, realmente avanzaremos mucho. Yo creo que hay programas como el proyecto que has mencionado, ¿no? Esto ha sido un reto para el Instituto porque ha abierto otros proyectos actuales, no de ciencia ciudadana, sino de participación ciudadana, ¿no? En los cuales escuchamos. Yo creo que el científico, para realmente aprovechar el potencial de la sociedad, tiene dos cosas. Saber escuchar e intentar desarrollar proyectos intentando responder lo que la sociedad le pide.
vivimos demasiado en nuestro ámbito de confort. Nosotros nos gusta publicar, nos valoran por publicar, pero señores, a lo mejor eso a la sociedad no le interesa tanto. Entonces yo creo, soy muy crítico en este sentido y participo en muchísimas actividades, como por ejemplo las aulas de extensión universitaria para gente mayor. Allí aprendo mucho, la verdad. Pero yo pienso que pensemos una cosa, y en esto creo que acabo, es decir, la ciencia ciudadana tiene que ser bidireccional. No solo el ciudadano ha de informar y ha de explicar, sino que el científico ha de ayudar a que el ciudadano sea culto científicamente. Entonces el ciudadano empezará a valorar lo que realmente la ciencia le aporta. Hemos de saber aprender, hemos de aprender a que el ciudadano aprende, pero el científico también debe aprender de la sociedad. Muchas gracias, José María. Muy bien, pues seguimos con Begoña. Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. En nuestro caso, la experiencia que yo quiero compartir es la experiencia de la Fundació Sant Joan de Déu. La Fundació Sant Joan de Déu es la institución que coordina toda la investigación del Instituto de Recerca Sant Joan de Déu, y nuestra población no es toda la sociedad ni toda la ciudadanía. Son los niños, los jóvenes y, evidentemente, las familias, porque al final, ¿no?, es una unidad que colabora y participa con nosotros en nuestros proyectos de investigación. Nuestra historia involucrando a niños, y ahora os explicaré cómo lo hacemos, que muchas veces cuando lo decimos en conferencias o en reuniones parece que suena ciencia ficción, de que podamos hacer investigación con los niños es real. Empezó en el año 2015. Y empezó en el año 2015 con dos iniciativas, dos proyectos que para la institución son estratégicos. Por un lado, la creación del grupo Kids Barcelona. Kids Barcelona es nuestro consejo científico de adolescentes, al cual hemos formado y capacitado. La formación para nosotros es importante, de nuestros pacientes, de nuestras familias y también de la sociedad. Estamos ahora ofreciendo formación a las escuelas de secundaria para que conozcan qué supone investigar en el ámbito pediátrico, investigación clínica. En ese año creamos este consejo, que sigue activo actualmente y está formado por 20 chicos y chicas adolescentes. Algunos de ellos son chicos sanos, porque nos aportan ese aire fresco de un adolescente que puede en algún momento debutar con una enfermedad, y el resto, el 80%, son niños con patologías de índole diversa en la institución. Esa fue una de las iniciativas. Después tenemos también varias plataformas de investigación colaborativa en la que hacemos investigación basada en la donación de información o de datos, siempre con el contexto de la enfermedad que afecta a la población pediátrica. A partir de ahí hemos aprendido mucho, porque no hay un manual de instrucciones que nos ayude a hacer proyectos con los pacientes y con las familias, y cada proyecto es diferente. Esa es una de las principales lecciones que hemos aprendido en este tiempo. ¿Qué tenemos a día de hoy? Tenemos un departamento dedicado a ofrecer a todos nuestros investigadores, a todos nuestros grupos de investigación, servicios, llamémosle de esta manera, o actividades que faciliten que el paciente y la familia se involucre, si es posible, desde el principio, es decir, desde la concepción de la pregunta de investigación, o a enriquecer la pregunta de investigación que puede tener nuestro clínico, porque la visión de la familia a veces es tanto o más importante, y culturalmente, profesionalmente y por la edad a veces estamos sesgados y le damos importancia a unas preguntas de investigación que no siempre son las que más valor aportan al paciente, hasta la fase final, ¿no?, que también comentaban los compañeros, de devolver a la sociedad y sobre todo a los participantes de los proyectos de investigación los resultados. Y esto no es una práctica habitual. En el mundo de los ensayos clínicos, que es en el que trabajamos más, ahora es obligatorio desde el mes de enero de este año, porque entró en vigor la regulación europea de ensayos clínicos, y los grupos de investigación tienen 6 meses para publicar los resultados. Pero que nos encontramos que esos resultados se publicarán, porque son obligatorios, pero se publicarán seguramente, como marca la normativa, con un formato, ¿no?, que es un PDF que puedas imprimir, pero esto normalmente no garantiza que lo pueda entender la sociedad, y mucho menos aquellos niños o niñas que de forma voluntaria, ¿no?, han participado en un proyecto de investigación, que deberían, ¿no?, que menos recibir esos resultados de una manera que lo puedan comprender. Dicho esto, hacemos muchísimas actividades en el departamento, por ejemplo, actualmente, y en la línea también de abrirnos más a la sociedad, porque no todas las enfermedades afectan a franjas muy específicas de la pediatría.
Empezamos en enero de este año un proyecto también de ciencia ciudadana en el que hemos desarrollado un juego para explicar a los adolescentes cómo se previenen y manejan las pandemias, pero a la par les invitamos a hacer investigación con nosotros. Y los 2 estudios que ahora este año tenemos abiertos en este programa, que se llama Science for Pandemics, son, por un lado, conocer la aceptabilidad o no aceptabilidad de las vacunas, que a día de hoy sigue siendo una problemática, y el otro que tenemos es ver cómo se puede digitalizar o no la investigación, porque cada vez más estamos tendiendo a que todo sea digital y perdemos un poco el foco en las personas, y con niños no tiene nada que ver, ¿no? El contexto de las necesidades si lo comparamos con el mundo del adulto. Elementos importantes también y cosas que hemos aprendido es que cualquier iniciativa que hagamos de investigación no la hacemos nunca solos, trabajamos en red con otros centros, y en ese sentido en el año 2017 creamos una red de grupos KIDS, de Young Persons Advisory Groups, que coordinamos desde Sant Joan de Déu, en el que ahora hay más de 30 grupos distribuidos por toda Europa en hospitales pediátricos. Y trabajamos de forma colaborativa porque los mismos proyectos los hacemos los profesionales en conjunto, y después, por un tema que ya lo saco a discusión, que yo creo que es muy importante y no se le está dando el valor que tiene, que es la diversidad. En investigación es muy importante quién participa y quién colabora. Género, edad, país, muchísimos factores. Y eso, si no nos abrimos a hacer partícipe a la sociedad, y en el caso nuestro, ¿no? a niños enfermos de diferentes realidades, esa perspectiva nunca la tendremos, y lo que haremos, sí, escucharemos al paciente, le facilitaremos la manera de que nos ayude a hacer investigación, pero igual es una visión muy sesgada o muy monográfica de la realidad de un solo centro. Y cada vez más, ¿no? nos exigen a los que hacemos investigación clínica que la acompañemos, el proyecto, el protocolo científico de un plan, ¿no? de diversidad, pero las actividades que hacemos en paralelo para que los niños y los padres nos acompañen en el codiseño y en todo el proyecto también se tienen que basar en la diversidad y en la igualdad de oportunidades. Para nosotros, que el paciente o la sociedad participe en nuestros proyectos es un derecho, y lo recoge la Convención de los Derechos de la Infancia, y esto la gente de la calle normalmente no lo sabe, mucho menos los niños. Tienen el derecho, ¿no? a ser escuchados, a participar, y específicamente en salud además está reconocido de forma legislativa. No me extiendo mucho más porque igual me he pasado del tiempo, pero bueno, encantada de responder después las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Begoña. Y pasamos por último a Javier, que nos explicará también su experiencia. Muchas gracias por tenerme aquí. Rebelión Científica o Scientist Rebellion es un colectivo que lo que busca es catalizar la acción climática a través de la desobediencia civil. No es la única cosa que hace, ¿no? Lo que realmente el objetivo que está buscando es que la comunidad científica se active y se genere una comunidad dentro de esa comunidad científica que sea crítica. Y bueno, acciones que hacemos, por ejemplo, la acción principal inicial que hicimos fue bloquear un acceso a la COP25 cuando fue en Glasgow, y de ahí empezó el movimiento más internacional. Aquí en el Estado español quizá conoceréis la acción en el Congreso, donde teñimos el Congreso con sangre falsa. Ahora mismo hubo varias represaliadas, y ahora mismo en Alemania hemos tenido compañeras que han estado detenidas durante más de 4 días por protestar por la descarbonización de ese país. Queríamos conseguir que se hiciese una acción conjunta en Alemania para que eso se catalice en otros países. Estamos en un momento histórico en el que quizá las formas que tenemos de hacer ciencia o de hacer academia ya están caducas. Estamos en un tiempo donde quizá deberíamos dar un paso más allá. Entonces, desde Rebelión Científica creamos este ambiente para que estas ideas emerjan, ¿no? Entonces, aquí me gustaría ver cómo diferenciar entre el impacto de nuestra ciencia, que por supuesto hemos estado hablando durante estas sesiones, pero también está el impacto de nosotras como investigadores o como investigadores, ¿no? que puede ser incluso distinto al de la sociedad en conjunto, ¿no? El hecho de que hagamos acciones desde la academia tiene un potencial muy fuerte. Y bueno, yo llevo trabajando mucho en colectivos desde la sociedad civil, y cuando empezamos a hacerlo desde la ciencia, bueno, la presión mediática era muchísimo más, y la aceptación, y bueno, realmente hay un cambio de escala muy fuerte, ¿no? Y hay muchas acciones que se pueden hacer desde la academia que no son tirar pintura en un congreso. Eso es una forma de llamar la atención, pero de verdad hay muchas cosas, y también necesitamos este feedback, necesitamos personas que entiendan, que aporten ideas, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es un autor del IPCC, Bruce Glebovic, que propuso hacer una moratoria al IPCC, ¿no? Ya seguimos cada informe, seguimos testando y confirmando y evidenciando lo mismo, y no se hace la acción contundente. Entonces,
vamos a parar de hacer esto hasta que os pongáis con las manos en la masa. Es solo un ejemplo, pero a mí me ayuda a pensar en esto como un puzzle, ¿no? Realmente las piezas ya están, la infraestructura ya están. Hace falta más investigación, por supuesto, para entender bien cómo encajar ese puzzle, aunque ya realmente sabemos. Pero el problema grande es que hay piezas que están mal encajadas y desencajar esas piezas es difícil, es costoso y no solo requiere investigación sobre cómo desencajarlas, realmente requiere fuerza, impulso para desencajarlas, ¿no? Formas de participación ciudadana también habría que hablar de cómo está estructurada nuestra democracia, ¿no? Y cómo podemos cambiar las formas de cogobernanza. La cogobernanza en la que la ciudadanía, mediada a través de la ciencia, pueda tomar decisiones. Un ejemplo de esto son las asambleas ciudadanas, que si no las conocéis luego podemos hablar un poco más de ellas. Pero bueno, se han puesto en marcha de forma muy deficiente en muchos países. En España ni siquiera se ha escuchado de hablar de ellas, aunque hemos tenido una. Y os estaréis quizá preguntando qué es este gráfico que he puesto detrás. Y es que, bueno, hemos hablado de la importancia de tener un mensaje positivo, pero también hay algo perverso en ello. Esto es un artículo de Nature, una encuesta donde encuestaban a científicos y científicas del IPCC. A esta pregunta respondieron 92 científicos y científicas y preguntaban para final del siglo dónde creen que estaríamos en cuanto al aumento de temperatura respecto a los niveles preindustriales. Recordemos que hicimos un acuerdo, el Acuerdo de París, donde dijimos que la zona climática segura era estar por debajo del 1,5 grados. Como veis, tan solo el 4% respondieron que podríamos estar bajo este 1,5 grados, mientras que la gran mayoría, más del 60%, está diciendo que estaríamos en el 3%. Quería lanzaros una pregunta a vosotras. De aquí que levante la mano quien cree que para finales del siglo estaremos por debajo del 1,5 grados. Para la gente que está en casa, nadie levantó la mano. Con esto no quiero traer un mensaje pesimista. Quiero poner algo en la mesa, y es que el status quo está generando un mensaje optimista, pero es un optimismo obstinado, es un optimismo que no es realista, y lo único que hace es que la gente que tiene el poder y no quiere que nada cambie se perpetúe en ese momento, ¿no? Porque si yo no siento la necesidad de la urgencia, si yo no siento que esto es así, si desde las instituciones no se comunica esa sensación de urgencia que realmente tenemos que tener y de que no se están haciendo las cosas bien, realmente no va a haber esa catalización, no va a haber esa energía necesaria para romper esas piezas y ponerlas de nuevo. Entonces, una cosa que pedimos desde Rebelión Científica a la comunidad científica, a cualquier persona con este poder, este conocimiento, es que se sincere, es que hablemos claro, que haya un mensaje, un diálogo honesto entre lo que es ciencia y sociedad, que se rompa ese elitismo y que si las cosas son así, ¿no? Y esto, de verdad, no quiero, me doy el tiempo, pero súper breve, la idea no es traer un mensaje pesimista aquí, sino todo lo contrario, es construir una esperanza activa, una esperanza que destruya, o sea, que sea crítica, ¿no? Que véale por los horizontes por los que podemos recorrer y que acepte la pérdida de los lugares donde ya no podemos estar, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad y la academia es el lugar donde podemos estar generando esa esperanza activa, y espero que os interese esto y que queráis colaborar. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, habéis visto 4 experiencias con muchísimo compromiso personal de todas ellas, y yo quisiera empezar un poco el debate trayendo un poco, haciéndoos reflexionar un poco más alrededor de las mismas experiencias, ¿no? Decimos que vosotros estáis impulsando iniciativas o participando en iniciativas que son potencialmente motores de transformación social, ¿no? Basada en el conocimiento científico. Y mi pregunta para vosotros es, ¿qué ha cambiado a través de vuestra participación en estas experiencias, tanto a nivel personal, que ha cambiado en vuestra concepción de cómo se hace investigación o de cuál ha de ser el papel de la investigación en esta sociedad? ¿Cómo esta experiencia que vosotros estáis llevando a cabo puede haber tenido alguna incidencia en vuestros colegas o en vuestra institución a la cual estáis? Y, por último, ¿qué ha cambiado también en las personas con las cuales interactuáis, ¿no? Fuera de la academia, tanto la ciudadanía como, si en algún caso se da, en políticas públicas, ¿no?, que ayer se comentaban, o la gestión por parte de las administraciones? Un minutito por persona, un minutito y medio, y también abriremos a las preguntas del público, que estoy segura que tienen un montón. Como queráis. ¿Empezamos por aquí?
Cambiamos el orden. Lo intentaré explicar de forma muy resumida. Para nosotros yo creo que hemos hecho un trabajo, pienso, muy estratégico a diferentes niveles. En temas de investigación y en pediatría es muy importante la regulación. O sea, esto no es un ámbito en el que cada centro decida qué hacer, sino que te tienes que ceñir a una regulación y a una forma de hacer. Y el trabajo de lobby que hemos hecho yo creo que ha sido muy importante. Nosotros tenemos un grupo de trabajo en la Agencia Europea del Medicamento, en el grupo de investigación pediátrica, y eso ha sido clave para intentar, en primer nivel, ¿no?, cambiar la mentalidad de que se puede hacer investigación escuchando la voz de los niños y de los padres. En la EMA, en el año 1996, se incorporó el primer paciente adulto en los comités y a día de hoy, desde el año 2017, hay una guía que establece cómo consultar a los niños cuando se hacen sesiones que se llaman de Scientific Advice, para evaluar si un estudio, ¿no?, de un nuevo medicamento se va a aprobar o no para llevarse a cabo, y después cuando se evalúa la autorización de ese fármaco. Hemos trabajado mucho a nivel de lobby reivindicando algo que pensamos que no tiene por qué ser diferente porque hablemos de pacientes que son menores de edad. Evidentemente, el trabajo a nivel interno de la institución también es clave, y el trabajo en red que decíamos antes. El trabajar con profesionales de otros hospitales nos ha permitido contagiar, formar y acompañar a otros profesionales que han visto la ventaja. Y la ventaja es el sentido común. O sea, si tú escuchas al beneficiario del proyecto que tú vas a hacer, seguro que lo vas a hacer mejor. Y además nosotros tenemos un gran reto, que la gran mayoría de proyectos de investigación que llevamos a cabo nos vienen porque es obligatorio del mundo del adulto. Y trabajar con niños no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, o nos ponemos a hacerlo bien, ¿no?, adaptando esos proyectos y preguntando a los pacientes, o realmente esos proyectos nos encontrábamos que no se podían llevar a cabo, no se encontraban los pacientes o no había adherencia en los estudios clínicos. Y el trabajo a nivel interno es clave. O sea, nuestros investigadores tienen que conocer que se les puede ayudar para involucrar a pacientes y a padres. Y lo extiendo a padres porque no siempre el paciente va a poder participar en primera persona por su edad o por la enfermedad. Tenemos muchos niños con enfermedades que son muy limitantes y evidentemente no tienen las capacidades para sentarse a trabajar con nosotros, pues con un protocolo de investigación o revisando un consentimiento de un estudio. Entonces yo creo que el impacto ha sido a todos los niveles, y a nivel personal para mí es la parte más bonita de mi trabajo, el escuchar a los pacientes, entender sus necesidades y ver que igual, ¿no?, en muchos casos no los podemos curar, y esa es la realidad, pero podemos cuidarlos mejor. Entonces cualquier pequeña cosa que a veces nos piden, porque es muy fácil todo lo que ellos aportan, les impacta muchísimo a ellos, y eso evidentemente a nivel profesional y personal pues te llena muchísimo. Josep María. Bien, en tres niveles. Yo creo que el del motor del cambio es una palabra, digamos, de mayúscula, ¿no? Y pequeños motorcitos sí que empiezan a funcionar, ¿no? Y la verdad es que a tres niveles, ¿no? Cuando trabajas con la gente, con la sociedad, al menos en temas marinos, que es un tema que lo vemos todo muy lejos, ¿no? Lo que hemos aprendido, y eso es verdad, cuando la gente no solamente observa, sino que tú le ayudas, en lo que decías muy bien, en la formación previa, porque hay que enseñar a observar, ¿no? Tenemos que recordar una cosa que me gustaría hoy decirlo, que Cataluña tiene un bagaje impresionante de naturalismo que no hay que desaprovechar. Instituciones como la Institución Catalana de Historia Natural, como el Estudio Excursionista de Cataluña, han creado una cultura científica, sobre todo a nivel rural, tan extraordinaria y tan poco aprovechada, que el mar lo estamos buscando como locos, ¿no? Bueno, pero lo conseguiremos. La cosa es, ¿qué hemos aprendido? ¿De qué ha servido? Ha servido para que ese ciudadano que trabaja conjuntamente contigo y que tú le valoras mucho su trabajo, se da cuenta de que, ostras, esto es bonito, esto es interesante, quiero saber más. Esto que quiero saber más, para mí es una señal de algo está cambiando. Quiero que la ciencia o que el conocimiento científico forme parte de mi ocio, para que dejemos de olvidar que la cultura solamente es la que conocemos como teatro, música. Genial, fantástico. Pues que la ciencia también es cultura, ¿no? Este es el primer cambio. A nivel de institución, a nivel de científicos, la verdad es que cuesta un poco más. Hay que salir de nuestro área de confort, de las publicaciones que nos valoran, etcétera, ¿no? Tenemos la enorme suerte en nuestro instituto, yo creo que más en el instituto, por ejemplo, de Blanes también, que las nuevas generaciones aprietan mucho. Y estamos intentando que, igual de que haya sociedad que
quiere también ser científico, lo que estamos buscando es que haya científicos que también sean sociedad. Y este es el reto, que cada vez haya más interés entre los científicos de colaborar con la sociedad. Y esto creo que lo estamos consiguiendo especialmente gracias a las nuevas generaciones. Ayer estuvo aquí nuestro director y es una persona que en esto, por suerte, lo tenemos muy bien. En 10 años hemos cambiado mucho, mucho. Pues somos pocos de los que nos vamos a punto de retirar que seguimos actuando así. Pero estoy muy tranquilo porque el futuro, porque será de ellos, yo creo que será mucho mejor. Y luego ya el tercer nivel es el nivel de investigación. A nivel de investigación, la investigación medioambiental, permitidme que la separe un poco de la más biomédica, que la tenemos mucho más cerca. A todos nos preocupa realmente que la salud, ¿no? El medio ambiente parece ser que ya se apañará solo. No vamos por aquí, ¿no? El medio ambiente no se necesita. Por eso, evidentemente, lo que decíamos de la transversalidad, ¿no? Sin un buen ambiente no habrá salud humana, ¿no? Y eso movimientos como el One Health lo están demostrando, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido hemos de saber escuchar. Hemos empezado a aprender a escuchar. Y entonces ahora nos estamos planteando algunos proyectos que a lo mejor no los tenías en cartera porque, claro, esto ¿cómo lo voy a publicar? No me van a valorar, déjate de la publicación. Algunos proyectos que intentaremos resolver preguntas que nos hacen algunos colectivos que sí que están en el mar, como los propios pescadores, etcétera, ¿no? Esto ya que las convocatorias muchas veces no son factibles para pedir proyectos de esta manera, pero los investigadores ya se están planteando cómo intentar hacer un tipo de investigación que no tenía previsto simplemente porque hay unos señores que dicen que, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿no? Los pescadores están diciendo de que la sardina y la anchoa pues, ha desaparecido, no porque ellos pescan mucho, no son malos, es porque el plancton es malo y lo que comen no está bien. Dice, la solución, tú no tienes ni idea, y esto pues bueno, vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo para saber. A lo mejor tienen razón. Ostras, sorprendente, ¿no? El hecho que el científico empiece a tener más empatía para intentar reformular unos proyectos, para responder a algunas preguntas de la sociedad, esto era impensable cuando yo empecé hace más de 40 años. Ahora empieza a ser un poco más. Y cuidado, que se puede publicar también, menos tonterías, ¿no? O sea que, en ese sentido, esos tres motores de cambio yo los estoy viendo y en el que confío más es en el primero, que es en la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Bien, yo también un poco en línea, creo que estamos empezando a ver cambios, pero que estamos un poco en el inicio de este cambio de paradigma. A nivel institucional, por ejemplo, en mi institución pues hemos visto pues, que hemos podido crear un Living Lab de salud ya desde hace unos años y desde hace 3 años otro Living Lab con el Caixa Research Institute y con el Ayuntamiento de Barcelona, con lo cual se empieza a ver cambio estructural, que ya es, creo, importante, aunque, como dice Artur Serra, bueno, quizá esta estará en otra pregunta, pero este cambio estructural no puede suceder solo a nivel de organizaciones, sino tiene que pasar a diferentes niveles del sistema y en diferentes retos. O sea que es complejo otra vez, pero bueno, empezamos a ver un poco de cambio estructural. A nivel personal, creo que la pregunta es buenísima, ¿no? El movimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ahora tiene un movimiento paralelo. En lugar de los SDGs, le llaman los IDGs, no sé si lo habéis oído hablar, que son los Inner Development Goals. Y lo que proclaman es que para alcanzar los SDGs necesitamos los IDGs, es decir, esta motivación interna alineada con aquello que hacemos, porque es esencial realmente para resolver, ¿no? Con lo cual, nosotros en los talleres que hacemos para involucrar a los diferentes actores siempre hacemos esta reflexión a nivel individual, a nivel de su organización, de qué cambios quieren conseguir ellos como persona, qué cambios quiere conseguir su organización y qué cambios queremos conseguir como colectivo. Y estos 3 niveles son importantísimos. Y la última pregunta, que sería a nivel de los científicos y de los otros actores, pues con todos estos... yo aquí distinguiría entre 2 tipos de problemas que abordamos, ¿no? Si son problemas científicos o si son problemas sociocientíficos. Que yo creo que es una distinción muy importante a la hora de plantearnos cómo hacemos estos procesos participativos. Cuando son problemas científicos, también creamos redes. Cuando son sociocientíficos, la diversidad de actores es mucho más amplia. Cuando son solo científicos, están más dentro de la comunidad científica. Por ejemplo, estamos ahora trabajando
con long COVID. Aquí hay una parte sociocientífica en la que trabajamos mucho con pacientes, pero también hay algunos de los retos que están todavía muy dentro del ámbito científico y estamos intentando ayudar a los responsables de resolverlos, pues de organizarse, de cambiar su modelo organizativo para que sea más interdisciplinar y más efectivo. Con todo esto, cuando son sociocientíficos, entonces no tenemos solo diversidad de disciplinas, que a veces faltan algunas y hay que incorporarlas, sino también mucha diversidad de actores de fuera del ámbito académico, y los cambios que estamos viendo, pues alineamiento de visiones entre diferentes organizaciones. Por ejemplo, tenemos un proyecto de promoción de la alimentación que somos 50 organizaciones con una visión compartida, con un aprendizaje compartido de esa complejidad y un camino compartido para ir avanzando. Por lo tanto, estrategias colaborativas es otro de los cambios que hemos visto. Cambios en las organizaciones que están participando. Una diapositiva tipo la de los SDGs, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues unos objetivos compartidos entre todos y todas para ver cómo los vamos alcanzando entre todos. Por lo tanto, definición de intervenciones integrales entre todos y trabajo en red, por supuesto. Ya está. Gracias. A ti, Javier. Pues en nuestro caso, sí es cierto que se notan cambios, se nota como esta aceptación, sobre todo a la desobediencia civil, la aceptación de que las personas de la comunidad científica lo hagan, también el rechazo, ¿no? Pero esta aceptación sí que se nota, pero no se nota esa velocidad necesaria para los cambios, no se nota esa sensación de urgencia que queremos mostrar, ¿no? Y eso es un fallo nuestro, de la sociedad, de quien sea, pero es una cosa que tenemos que remediar. Tenemos que dejar ver esa sensación de urgencia sin perder esa esperanza activa que decía, ¿no? Y es un trabajo muy difícil. En cuanto a las compañeras, lo que he notado un poco a través de esto, tanto las compañeras, digamos, del colectivo como las compañeras de trabajo, es una ilusión, unas ganas de hacer cosas, pero también un miedo, ¿no? Porque hay dos tipos de represión aquí. Está la represión directa policial, porque estás haciendo una acción de desobediencia civil y, bueno, esto conlleva sus consecuencias, que son bastante pesadas. Pero luego está la represión llevada más de la aceptación social, ¿no? Bueno, y si no me cogen para este contrato porque haber hecho esto, y si... Entonces, hay compañeras que no dan la cara nunca y que trabajan un montón, pero jamás dirán que son parte de este colectivo porque saben que su trabajo, que su familia depende de ello, ¿no? Y es súper respetable, aceptando a todas las personas y todas las formas de actuación, ¿no? Pero es una lástima, ¿no? Entonces también creo que una forma de romper con esto es generar un momento de aceptación y de aceptar que estamos en un momento donde necesitamos dar pasos más allá y necesitamos que socialmente se acepte que las personas de la comunidad científica, que son uno de los actores que más ve claramente lo que está ocurriendo, hagan estas acciones y nos sumemos y apoyemos. En lo personal, bueno, a mí me ilusiona mucho, me da sentido a lo que hago, ¿no? Porque a mí me encanta mi tema de investigación, yo lo pienso como si, yo qué sé, o sea, a mí me encanta hacerlo, aunque el impacto que pueda tener no pueda ser tan directo o tan urgente como otras investigaciones que hacen otras personas, que es más directo en la sociedad. Pero a mí el hecho de estar involucrado en ese tipo de movimientos me da un sentido a lo que hago, ¿no? Y también me ayuda a utilizar ese privilegio que tenemos en la comunidad científica, esa confianza, honrar esa confianza que tiene la sociedad hacia nosotras para generar ese cambio. Y eso sería. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo otras preguntas, pero como tampoco vamos muy... bueno, estamos ahí bien, pero quisiera abrir la reflexión al público, tanto el que está conectado virtualmente como los que estáis presentes. Tenemos una pregunta de los que están conectados en casa. ¿Qué canales habéis utilizado o se podrían utilizar para acceder a la ciudadanía? Y si me permitís, yo añado otra pregunta, que es, ¿están nuestras instituciones y el sistema preparados para estos canales? ¿Hay suficientes canales? Ahora ya, como queráis. Quien tenga algo que aportar. Si quieres, muy rápido, porque tenemos que contestar más de uno. Yo creo que no. Simplemente es así. Por la sencilla razón de que a veces cuando tú te haces una apuesta por responder, ¿no? Ahora estamos de puertas abiertas en el instituto y estamos prácticamente una semana, ¿no? Claro, nos gustaría estar todo el año de puertas abiertas, pero no podemos, ¿no? Porque, claro, tienes unos proyectos de investigación, tienes los trabajos que hacer a nivel universitario, tienes toda la parte académica, digamos que las instituciones
de investigación y las universidades están poco dotadas de personal que pueda realmente facilitar el acceso de la ciudadanía a la ciencia participativa, de aprendizaje, mil cosas. Las universidades, muy pocas, tienen cursos para gente mayor, por ejemplo, ¿no? Que se llenan siempre, eso es brutal, ¿no? O sea, que pienso que las opciones están, pero son muy escasas y muchas veces cuando llegas a nivel de la propia institución depende de la propuesta personal, ¿no? Tú estás dispuesto este día, esta semana, a dejar tus quehaceres habituales y dedicarte a la gente que viene. Hoy no tengo tiempo, ¿no? Entonces, primero, evidentemente que tampoco te quita tanto tiempo, ¿eh? Las cosas hay que reconocerlas. Falta un poco de actitud, creo yo, ¿no? Y eso es autocrítico, pero nos falta infraestructura. Podríamos ser mucho más abiertos y mucho más participativos si en las universidades, en los centros de investigación, bueno, en hospitales obviamente estáis allí, ¿no? Tuvierais más gente para poder recibir y atender a que la sociedad sea, para mí, fundamental, científicamente culta. Necesitamos esa infraestructura. Entonces, ¿Y sí, qué canales, no. Josep María, qué canales habéis utilizado vosotros para hacer los proyectos de ciencia ciudadana? ¿Cómo involucráis a la ciudadanía de manera práctica? Que creo que por ahí va la pregunta. Bueno, nosotros lo hacemos básicamente con proyectos financiados activos en este momento, que tienen por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, porque trabajamos en el mar, ¿no? Son buceadores que son deportivos, ¿no? Gente que le gusta bucear y gente del barrio, de la Barceloneta, que siempre que quiera puede venir al instituto a cuidar aquellas gorgonias que mantenemos para repoblar delante de Barcelona, ¿no? Estamos incrementando la diversidad y la función del ecosistema marino de Barcelona, que sorprendentemente es extraordinario, a pesar de que estamos en una ciudad súper contaminada. No se lo cree nadie, ¿no? La verdad es que ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos mecanismos que vía página web la gente viene, contacta con la persona que lleva el proyecto y organizamos visitas para participar activamente, tanto en las salidas de mar como en el mantenimiento de los organismos en los acuarios, que luego después devolvemos allí, ¿no? Entonces ha participado gente, como decir, muy diversa, desde escuelas. La última, una anécdota, fue la Asociación de Abuelas del Mercado de la Barceloneta. ¡Oh, qué gente más increíble!, ¿no? Y si las escuchas, yo no había escuchado cosas de Barcelona como ahora. Incluso cosas que habían aparecido en la playa que no están en ningún registro. Digo, señora, poco a poco, yo tomar nota. ¿Se acuerda del día? O sea, que es alucinante. ¿Por qué no podemos hacer más? Porque no tenemos más gente, ¿no? Y suerte de la gente joven, que diga, mira, esta tarde, en vez de ir a hablar con el director de tesis, me voy a dedicar a ayudar a esta gente, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer más. Gracias. ¿Qué más comentarios tenéis por ahí a esta pregunta como práctica, ¿no? Sí, nosotros de canales utilizamos todos los canales de todas las organizaciones que están en la red y así descentralizamos un poquito esta saturación que comentaba antes Josep María, ¿no? Y lo vemos mucho en el sistema de salud, por ejemplo, que está muy saturado y una pregunta es cómo lo descentralizamos y trabajando entonces con otras entidades y a través de esos canales poder llegar a aquellas personas que no estamos llegando nosotros desde los canales de nuestras organizaciones. Y respecto a la pregunta si faltan, sí, o sea, por ejemplo, antes el ponente de antes ha comentado un ejemplo que tiene un impacto negativo como es Airbnb, ¿no? En algunas ciudades. Pues Airbnb, aunque tiene este impacto negativo, como él bien decía, también está bien estudiar porque al final es un movimiento que ha conseguido un cambio con mucho impacto en un sistema, ¿no? Entonces, de la misma manera, se necesita en nuestros proyectos también un nuevo canal, que es este que aglutine a todos los que alquilan habitaciones, que en este caso serían todas las organizaciones que participan en la resolución del problema, para que puedan trabajar con este modelo descentralizado, colaborativo y más holístico. Muy bien. ¿Más ideas por ahí de canales que habéis utilizado? En nuestro caso, he de decir que es muy fácil empoderar, ¿no?, a los pacientes y a las familias por la gran necesidad que hay de investigación. Solo el 5% de las enfermedades pediátricas tienen un tratamiento adecuado y el 50% de las mismas, la medicación o los tratamientos que damos a estos niños no se ha investigado con esta población. Por tanto,
cualquier oportunidad que tú das a un paciente o a un padre de que te acompañe en un nuevo proyecto de investigación, la respuesta es siempre sí. Dicho esto, tenemos muchos canales, evidentemente todo el colectivo de pacientes y familias con las que trabajamos, pero tenemos una mentalidad y un ecosistema en la institución desde hace muchos años muy abierto. Desde el año 2009 hay un gran proyecto en la institución que se le llama el Hospital Líquido, es decir, abramos el conocimiento y todo lo que hacemos hacia afuera y que no solo impacte en una familia que su médico sea de Sant Joan de Déu, y aquí estamos trabajando y llegando mucho, sobre todo a países de América Latina, por la proximidad con el idioma, aparte de que trabajamos con muchísimos otros idiomas, el trabajo en red. Trabajamos con hospitales a nivel europeo y a nivel internacional. Y para la parte más de sociedad, también por cultura de la institución desde hace muchos años, las escuelas. Para nosotros es donde están los niños y, aparte de educarlos, también vamos a las escuelas para que nos ayuden en determinados proyectos. Y no es difícil cuando lanzas una llamada para proyectos colaborativos que o bien niños sanos o papás o ¿no? la otra realidad, que es el niño enfermo y sus familias, te digan que sí. Claro, nuestro colectivo y lo que ofrecemos es muy particular y en muchos casos, pues claro, son enfermedades, como os digo, que no hay nada. Entonces, ofrecer una posibilidad de colaborar para hacer mejor la investigación, ¿no? E incluso sabiendo que posiblemente si ese estudio tira adelante y tiene buenos resultados, igual no va a servir para sus hijos, esa es la realidad. La respuesta normalmente es muy satisfactoria. Eso facilita mucho. Muy bien. ¿Alguna pregunta del público en la sala? Perdona una cosa. Yo creo que solamente recordar una cosa que yo creo que os he comentado antes, que para mí es muy importante. Son esas asociaciones que tenemos en Cataluña, que son un pozo de conocimiento y que permiten la participación ciudadana de forma espectacular. La Sociedad Catalana de Biología lo es, la Asociación Catalana de Estudio Natural también, el IEC, el Instituto de Excursiones de Cataluña también. Hablo de medio ambiente, ¿eh? Son entidades que agrupan a muchísima gente y que por poco interés que tengas en el medio ambiente te volverás un adicto terrible, ¿no? Porque son gente realmente de una dimensión participativa, y ahora estas asociaciones se están integrando cada vez más porque en las juntas directivas hay investigadores de los centros de investigación que canalizan ese esfuerzo hacia los proyectos de participación ciudadana. Digamos que no hay que olvidar lo que tenemos, que realmente es muy chulo y que hay que aprovecharlo porque es un patrimonio brutal, ¿eh? Incluso reconocido a nivel europeo. Muy bien. ¿Alguna pregunta de alguien de la sala? ¿No? Más o menos estamos... ¿Por aquí sí, Ana? Sí. Vale. Bueno, primero, muchas gracias por las intervenciones fantásticas y esperanzadoras también. Luego, mi pregunta iba, pues quizás más para Javier, en esa dirección también de los científicos de tomar acción, ¿no? Y de la necesidad esa de urgencia. Bueno, sí que es cierto que la situación actual es bastante desalentadora, ¿no? Y que no se puede caer en un falso optimismo, ¿no? Pero eso de que no sea un falso optimismo, pero que haya esperanza. Yo, a nivel personal, me gusta mucho la frase de Gramsci, ¿no? Esa de el pesimismo del intelecto, pero el optimismo de la voluntad, ¿no? Pero a nivel, o sea, a la hora de comunicar ese pensamiento, no sé si tienes o tenéis alguna estrategia comunicativa para que la gente tenga esperanza y para que pueda pasar más a la acción. Bueno, es realmente complejo, ¿no? Creo que lo importante es hacer un diagnóstico, dejar claro primero el diagnóstico de lo que está ocurriendo y de las estructuras que están permitiendo que esto esté como está, ¿no? Y después pasar a la parte quizá desalentadora, ¿no? Creo que todo el mundo tiene que entender el dónde estamos y si realmente no conoces la urgencia de la situación en la que estamos, no vas a ver realmente los caminos que puedes tomar y los caminos que has perdido, ¿no? Entonces, pues entender bien, creo que un trabajo que tenemos que hacer como comunidad científica y bueno, que intentamos hacer como en este colectivo es desmentir todas las falacias actuales que son prometedoras y esos horizontes que ya no sirven, ¿no? En plan, una transición ecológica que se base en el aumento del consumo energético y en el crecimiento económico no es sostenible. Entonces tenemos que estar desmintiendo constantemente todas esas cosas.
Y esa es la parte desalentadora y pesimista, ¿no? Porque también rompe un poco con lo que se nos dice, con lo establecido. Las mismas ONGs medioambientales, las instituciones están marcando este camino de todo va bien, estamos por el 1,5, ¿no? Entonces cuesta romper eso porque es un golpe muy fuerte en la cara. El otro impulso son todas las cosas que están sucediendo y cuando ya has hecho el diagnóstico, cuando explicas el diagnóstico y ves que hay cosas que están rompiéndose, pilares que están sosteniendo el poder, que están temblando y están reconstruyéndose para sostener otras cosas y energías alternativas, de repente una dice, oye, merece la pena esto, merece la pena estar aquí porque hay cosas que están sucediendo. Una cosa para mí, bueno, lo que comentaba antes de Fósil me parece una cosa muy bonita, ¿no? Como un grupo de personas se ocupan una universidad con el presupuesto fueron 100 euros, me refiero que... Y han conseguido algo tan rompedor y tan así, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es que países de la Unión Europea, España, por ejemplo, es uno de ellos, el primero creo, se ha salido del Tratado de la Carta de Energía, que es un tratado que blindaba las inversiones de los combustibles fósiles y no permitía que hiciésemos políticas de cambio climático más exhaustivas porque nos caían multas y España era el país más multado por esto, ¿no? Entonces, ahora hemos salido de ahí y un montón de países están saliéndose en masa. Y quizá la Unión Europea se salga en masa y entonces ya, bueno, cambia todo el paradigma de la acción política que se puede hacer al respecto. Y bueno, me puedo poner un montón de cosas, pero creo que el camino es ese. Primero, diagnóstico, después, realmente dónde estamos y luego ver qué cosas están cambiando. Es muy complejo, también te voy a decir, ¿eh? No es una cosa que haya un manual y sea fácil. También creo que lo que comentaba antes Jonathan, está esa parte como del análisis, lo cerebral, el diagnóstico, y luego también está esa parte del alma, de la narrativa, y creo que el contar el cuento, el storytelling que escribía es súper importante. Entender la narrativa en la que estamos, entender que estamos en un momento único en la historia, que tenemos la capacidad de cambiar el mundo para un lugar prometedor, un lugar donde realmente tengamos todas estas cosas que hemos identificado como malas y hemos normalizado nuestra vida, las podemos cambiar. Creo que es muy bonito, ¿no? Y en el caso de la ciencia, si queréis que traiga una narrativa, estamos cambiando la historia de la ciencia ahora mismo. Estamos cambiando esta burbuja que se ha creado, donde la gente ya no propone la ciencia, sino que es la propia ciencia, esa élite, la que construye sus propias preguntas y la que se responde y esa respuesta se queda en la burbuja y eso nunca va jamás a aterrizar. Lo estamos rompiendo, estamos en ese punto, estamos cambiando la historia de la ciencia y también lo estamos cambiando al hacer que las personas científicas y científicos estemos haciendo de desobediencia civil y pasando a la política, no una política partidista, pero a esto, ¿no? Que ya se hizo antes también con la guerra nuclear, pero bueno, en otro sentido. Y bueno, eso, que es importante la narrativa también. Josep María, sí, es muy breve, porque tenemos una última pregunta y ya estamos fuera de tiempo. Es que no me quería ir de aquí sin darle la culpa a alguien también, ¿no? Va muy bien, muchas veces, no, bueno, tampoco es dar la culpa, ¿eh? Fijaos bien, si miráis en el día a día, en los medios de comunicación, televisiones, periódicos, radio, etcétera, realmente se habla poco de ciencia. La pandemia nos ha dado una lección fantástica de que cuando los profesionales, los médicos salían a dar la información y bien dada, la gente empezó a creer que tenía futuro, que había una solución, había una esperanza. Mientras informaban los políticos, nadie nos los cree. Entonces yo creo que tenemos un déficit enorme de presencia del conocimiento de la ciencia en los medios de comunicación. No sé quién culpa. A veces tengo miedo de pensar que no quieren. Prefiero no pensarlo. Pero de todas maneras pienso que aquí, si queremos que la sociedad, que somos todos, el científico es parte de la sociedad, si la sociedad se empodere por el conocimiento de la ciencia tiene que estar mucho más presente de muchas maneras. Hay ejemplos como el Kekicom, por ejemplo, que no está nada mal, podría ser mejor, pero bueno, no está nada mal. Tenemos muchos ejemplos, pero fijaos, no hay ni un periódico que salgan seccionados. Antes había, en La Vanguardia hubo una vez, ¿dónde sale la ciencia? En sucesos. Bueno, no somos un suceso, por favor, ¿no? La ciencia es divertida, es agradable, la información es bonita. Igual que nos explican lo fantástico que es una obra de teatro, nos pueden explicar fantástico cosas de salud que están muy bien, ¿no? Yo digo, no quiero un poco reivindicar el papel de que nosotros queremos, pero quizás no podemos. Y el que tiene a la mano la facilidad de poder facilitar que el conocimiento sea más al acceso a la sociedad, por favor, que lo haga. Gracias, Josep María. Pasamos a la última pregunta. Pero ya es súper breve, ¿eh? Por favor.
Ostras, ahora esto de brevemente, no sé. Perdonad. No, es una pregunta como casi reflexión. Sí que, bueno, escuchando sobre todo a Javier, la conciencia de este científico, ¿no?, que acaba siendo activista por la presión de sus conocimientos muchas veces, ¿no? A mí me produce como una especie de esquizofrenia mental interna, porque yo soy científico porque publico, de hecho se reduce a esto ahora, ser científico, casi. También soy policy maker, no sé cómo traducirlo, porque estoy trabajando ahora en la administración. También soy ciudadano porque soy hijo y padre, sobre todo porque soy padre y me preocupo por su futuro. Y también soy empresario porque tengo empresa. Entonces, muchas veces creo que esta división, ¿no?, esta sectorización, ¿no?, que tenemos de quién es el culpable, ¿no? El culpable es ese, el político, el culpable. No tomamos aún una conciencia interna de que el problema es nuestro y que, por lo tanto, como el problema es nuestro, también en nosotros está esa solución. Y entonces empezamos a intervenir con el científico activista, pero nos quedamos en el científico activista. Yo no sé si somos conscientes verdaderamente que tenemos la solución de las cosas y que no tenemos que mirar al lado para exigir a nadie que lo solucione, pero no pasamos a la acción. O sea, parece que con tanta información no somos capaces de crear esas redes, esos espacios de co-creación. No somos capaces de hacerlo y aún no sé por qué. Si por una limitación dualista de nuestro cerebro o porque aún tenemos una cultura malentendida de la ciencia, porque hay muchos científicos que no saben de método científico, o no sé por qué. Y he intentado ser súper breve, pero no me ha salido bien, al final. Se ha entendido perfectamente y hay tiempo, o sea, tampoco. Muchas gracias por la aportación, creo que es muy interesante y estoy totalmente de acuerdo en que a veces caemos otra vez en el pensamiento lineal, ¿no? Y decir, el científico tiene que comunicar al político y vamos a hacer movimientos para que llegue el mensaje, que está bien, como hay mucha necesidad, todo está bien, pero estoy de acuerdo contigo que lo que falta es el enfoque holístico. No es solo el científico con el político, es el ciudadano, es el empresario, como decías tú, y son muchos actores distintos los que todos tenemos que comprometernos para conseguir ese cambio cuando estamos pensando en problemas sociocientíficos. Y por lo tanto el tema es, como decías tú, esta creación de redes y de cocreación que dices que no somos capaces. Nosotros lo estamos intentando y con algunos proyectos estamos más avanzados, con otros menos, pero lo que tiene que haber es una infraestructura para poderlo facilitar. Eso sí, necesitamos quizá activistas también, pero activistas con este tipo de metodologías más sistémicas para conseguir este cambio más holístico. Estoy de acuerdo. Pues ya, si os parece, para acabar, a mí lo que sí me queda claro es que individualmente, solos, no podemos hacer todo. Lo que tenemos que hacer es encontrar las maneras de estas creaciones comunitarias, de este tejer redes para realmente impulsar desde disciplinas diferentes y visiones diferentes nuevas maneras de estar en este mundo. Y si os parece, lo dejamos aquí para tener un ratito de descanso antes de la sesión final del día. Muchas gracias a todos. A Jonathan de antes, a todos los ponentes, a vosotros por estar aquí escuchando y participar.